Si un asesino te dijera la única forma de evitar tu propia muerte, ¿le harías caso? Esa fue la aterradora elección que una ciudad entera tuvo que tomar. Y es solo el comienzo. Te presento 9 casos reales, donde la verdad se perdió entre el miedo y el tiempo. Historias tan impactantes que ni la propia policía pudo darles un cierre. El demonio del jazz. En la profunda y húmeda noche del 19 de marzo de 1919, la ciudad de Nueva Orleans vibraba con una energía febril y desafiante. No era el murmullo habitual de una ciudad portuaria que nunca duerme. Era un estruendo deliberado, una sinfonía nacida del pánico. Era la noche de San José, una festividad sagrada para la vasta comunidad italiana de la ciudad. Pero la música que se derramaba por las calles no era de reverencia solemne. Desde los salones de baile más opulentos hasta las casas más humildes de los barrios bajos, el sonido crudo, improvisado y catártico del jazz se convertía en un escudo sonoro contra una amenaza que parecía venida del mismísimo infierno. Orquestas profesionales tocaban para multitudes apretadas en locales sofocantes, mientras que familias con músicos aficionados se reunían en sus salones, aferrándose a sus instrumentos como si fueran armas contra la oscuridad. Aquel concierto que abarcaba toda la ciudad no era una celebración, sino un acto colectivo de exorcismo. Días antes, el periódico Times-Picayune había publicado una carta que heló la sangre de sus lectores. El autor anónimo afirmaba ser el depredador en serie que acechaba a sus vecindarios, un fantasma que entraba en los hogares en mitad de la noche para sembrar la muerte. Se hacía llamar a sí mismo el hombre del hacha y, con una grandilocuencia macabra, se presentaba como un demonio surgido de las fosas más ardientes del infierno. En su misiva, esta entidad demoníaca lanzó un ultimátum tan bizarro como aterrador. A las 12:15 de la madrugada volvería a recorrer la ciudad, pero prometía perdonar la vida de todos aquellos que se encontraran en un hogar donde una banda de jazz estuviera tocando a pleno rendimiento. Aquella noche surrealista, en la que el mayor tesoro cultural de la ciudad se transformó en un talismán contra su miedo más profundo, es la puerta de entrada perfecta a la leyenda oscura y sangrienta del hombre del hacha de Nueva Orleans. El año 1918 encontró a Nueva Orleans en un estado de tensión palpable. Era una encrucijada de culturas, un puerto bullicioso que aún sentía los ecos de su papel en el conflicto global que acababa de terminar, pero también era un lugar desgastado por la incertidumbre económica y una amenaza mucho más prolífica y silenciosa. Mucho antes del primer ataque del hacha, un enemigo invisible ya había puesto a la ciudad bajo asedio. La gripe española llegó en el otoño de 1918, transportada en los mismos barcos que eran el alma económica de la metrópoli. La respuesta de la salud pública fue lenta e ineficaz, y la enfermedad se cebó con los jóvenes y sanos con una velocidad aterradora, llenando los hogares de luto y las calles de temor. Este trauma colectivo creó las condiciones psicológicas ideales para que un nuevo tipo de terror echara raíces. La ciudad ya estaba herida por un virus que violaba la santidad del hogar sin previo aviso, dejando tras de sí un rastro de devastación. La confianza en las autoridades se había erosionado, ya que muchos percibían que los funcionarios habían fracasado estrepitosamente en su deber de protegerlos. Cuando el hombre del hacha comenzó sus ataques, se sintió como una segunda oleada de una pesadilla familiar. Él también era una amenaza invisible que profanaba el refugio del hogar, un intruso que golpeaba en la noche. Su propia carta a la prensa jugaba con este miedo, describiéndose como un acosador etéreo. Sin embargo, en medio de esta atmósfera de ansiedad extrema, Nueva Orleans también estaba dando a luz a algo vibrante y nuevo. Desde finales del siglo XIX, en sus barrios y salones, se estaba gestando una música revolucionaria,
una fusión perfecta de las tradiciones africanas, europeas y caribeñas que impregnaban el aire de la ciudad. Esta música, que el mundo llegaría a conocer como jazz, se convertiría irónicamente en el único amuleto que parecía calmar el alma de la bestia. Y es crucial mantener esta conexión en mente, porque la teoría más convincente sobre la identidad de este depredador invisible gira de manera sorprendente en torno a esta forma de arte. La historia del hombre del hacha está inextricablemente ligada a la de los inmigrantes sicilianos. A partir de finales del siglo XIX, una oleada masiva de sicilianos llegó a la ciudad, huyendo de la pobreza de su tierra natal con la promesa de trabajo en las plantaciones de azúcar y algodón de Luisiana. Nueva Orleans se convirtió en uno de sus principales puertos de entrada, y para la época de los ataques, su población italoamericana era la segunda más grande del país, solo superada por Nueva York. Estos inmigrantes establecieron una comunidad vibrante y cohesionada en la parte baja del barrio francés, una zona que pronto fue conocida como Little Palermo. De manera crucial, muchos no permanecieron como jornaleros por mucho tiempo. A través de un increíble esfuerzo, dificultades y un ahorro frugal, siguieron una trayectoria común que los llevó de los campos de cultivo al emprendimiento. Abrieron pequeños negocios, sobre todo tiendas de ultramarinos en las esquinas, que se convirtieron en una parte fundamental del tejido social de cada vecindario. Para 1920, los negocios de propiedad italiana representaban la mitad de todas las tiendas de comestibles de la ciudad. Eran una parte visible y vital de la vida de Nueva Orleans, pero este rápido éxito económico tuvo un precio. El resentimiento y los celos hervían a fuego lento bajo la superficie, y algunos teorizaron que individuos como el hombre del hacha eligieron a este grupo como blanco precisamente por su prosperidad. La masacre comenzó en la noche del 23 de mayo de 1918, estableciendo de inmediato un patrón espeluznantemente consistente. El perpetrador lograba acceder a las casas de sus víctimas, que a menudo estaban conectadas a sus tiendas de comestibles, cincelando un panel de la puerta trasera, una técnica que demostraba paciencia y sigilo. Una vez dentro, seleccionaba un arma del propio lugar, casi siempre un hacha, y atacaba a sus víctimas mientras dormían en sus camas. El robo nunca fue el motivo. Dinero y objetos de valor se dejaban intactos, esparcidos a la vista, subrayando que la única intención del intruso era matar. Las primeras víctimas fueron Joseph y Catherine Maggio. Fueron encontrados en un charco de sangre en su apartamento. La escena era de una brutalidad inenarrable. La garganta de Joseph había sido cortada con una navaja de afeitar antes de que tanto él como su esposa fueran salvajemente golpeados con un hacha. Durante el siguiente año y medio, los ataques continuaron, cada uno añadiendo una nueva capa de pánico a la ciudad. El terror alcanzó su punto álgido en marzo de 1919, cuando el asesino cruzó el río Mississippi hasta el suburbio de Gretna y atacó a la familia Cortimiglia. Charles y Rosie Cortimiglia resultaron gravemente heridos, pero sobrevivieron al calvario. Su hija de 2 años, Mary, no tuvo tanta suerte. Fue asesinada en su cuna. La ola final de ataques ocurrió entre agosto y octubre de 1919, culminando con el asesinato de un tendero llamado Mick Pepitone. Es importante recordar este nombre, pues resurgirá de manera crucial años más tarde. Y entonces, tan misteriosamente como había comenzado, el reinado de terror cesó. El hombre del hacha, tras haber reclamado hasta 17 víctimas en poco menos de 2 años, se desvaneció en la noche, dejando tras de sí una ciudad traumatizada y una pregunta sin respuesta. Desde el principio, la investigación policial fue un catálogo de fracasos que reflejaba las fracturas sociales más profundas de la ciudad. El Departamento de Policía de Nueva Orleans de la época era notoriamente corrupto e ineficiente, carente por completo de técnicas de investigación modernas.
La ciencia forense estaba en pañales, y las escenas del crimen a menudo se contaminaban irremediablemente. En el caso de los Maggio, por ejemplo, el hacha ensangrentada fue encontrada en el césped de un vecino solo, después de que una búsqueda inicial e incompleta de la casa no arrojara resultados. El concepto de un asesino en serie, un depredador que mata por compulsión psicológica, era en gran medida ajeno a la mentalidad de la policía de Nueva Orleans. La mayoría de los investigadores simplemente no podían aceptar que un solo hombre pudiera estar detrás de estos ataques aparentemente aleatorios, sin un motivo tangible más allá del placer de quitar una vida. Sin embargo, es interesante señalar que un detective, y solo uno, se atrevió a declarar públicamente que creía que el hombre del hacha era una sola figura con una personalidad dual, un Jekyll y Hyde de la vida real. Otras posibles motivaciones, como el prejuicio extremo contra la comunidad italiana, fueron ignoradas. La policía se centró casi exclusivamente en la posibilidad de que los ataques fueran una vendetta interna. La narrativa de los italianos que traían consigo viejas rencillas del viejo continente era un estereotipo popular en los medios de comunicación de la época, y los investigadores la adoptaron sin cuestionarla. En este contexto de incompetencia y prejuicios, quizás no sea sorprendente que el atacante fantasma nunca fuera capturado. A lo largo del siglo transcurrido desde los ataques, 3 teorías principales sobre la identidad del hombre del hacha han persistido. La más popular en su momento fue que los ataques estaban relacionados con la mafia, ya fueran venganzas o intentos de extorsión de la Mano Negra que habían salido mal. Los grupos de la Mano Negra eran bandas de extorsionadores de origen italiano que aterrorizaban a las comunidades de inmigrantes, aunque, a diferencia de la mafia, estaban organizados de manera muy laxa. Sin embargo, los expertos, tanto entonces como ahora, han descartado en gran medida esta teoría. La mafia usaba armas de fuego, no hachas. Sus métodos eran más limpios y su objetivo era el poder y el dinero, no el terror por el terror. Además, no solían dejar supervivientes, algo que el hombre del hacha hizo en varias ocasiones. Dicho esto, la idea de la Mano Negra es ligeramente más plausible, ya que cualquier criminal podía afirmar ser parte de ella para infundir miedo y facilitar la extorsión a sus víctimas. La segunda teoría postula que el hombre del hacha era un individuo solitario, psicológicamente perturbado. Pudo haber estado motivado por una italofobia extrema, viendo a los inmigrantes como una comunidad marginada que podía ser atacada con mayor impunidad. Otra variante de esta teoría se basa en la evidencia de la carta y sugiere que el asesino podría haber estado llevando a cabo sacrificios o rituales ocultistas. Sin embargo, los informes de las escenas del crimen no muestran ninguna evidencia directa de parafernalia ritual o simbolismo ocultista. Además, ni siquiera está claro si la famosa carta fue enviada por el propio asesino o si fue una broma macabra de alguien que buscaba notoriedad en medio del caos. La tercera teoría, y la más convincente, se centra en un único y fascinante sospechoso, Joseph Monfre. Monfre era un criminal conocido en los bajos fondos de Nueva Orleans, líder de una banda de chantajistas que, precisamente, tenía como objetivo a los dueños de negocios italianos. La evidencia más condenatoria contra él surgió años después de que los ataques hubieran cesado. En 1921, la viuda de la última víctima del hombre del hacha, Mike Pepitone, se había mudado a Los Ángeles, intentando escapar de los fantasmas de su pasado. Monfre la rastreó hasta allí. Según el testimonio de la señora Pepitone, él la amenazó, diciéndole que le haría lo mismo que le hizo a su marido, si no le pagaba. Pero la viuda no estaba dispuesta a ser una víctima de nuevo. Estaba armada en ese momento y, sin dudarlo, le disparó. Más tarde, declaró a la policía que reconoció a Monfre como un hombre que había visto merodeando cerca de su casa en Nueva Orleans
la noche del asesinato de su esposo. Pero la conexión más escalofriante es otra. Joseph Monfre no solo era un extorsionador, también era una especie de empresario del entretenimiento y casualmente era el manager de varias bandas de jazz locales. La carta enviada al periódico, que obligó a hogares y establecimientos a contratar músicos de jazz para salvar sus vidas, provocó que las ventas de partituras y las contrataciones de bandas se dispararan. En esencia, Monfre podría haber convertido la forma de arte más querida de la ciudad en un elemento grotesco de una trama de protección. Si él era el hombre del hacha, entonces, la famosa Noche del Jazz no fue un acto de piedad de un demonio melómano, sino el golpe maestro de un criminal astuto que había encontrado la manera de monetizar el terror que él mismo había creado. Aunque la evidencia es totalmente circunstancial y su culpabilidad sigue siendo objeto de debate, el caso contra Joseph Monfre como el hombre del hacha es inquietantemente sólido. Por supuesto, hay quienes han especulado que nunca existió un único hombre del hacha, que la entidad fue una creación de los medios de comunicación para vender más periódicos, uniendo crímenes no relacionados bajo una misma bandera sensacionalista. Es probable que los medios exageraran y atribuyeran al asesino más víctimas de las que realmente tuvo, ya que informar sobre un ataque del hombre del hacha movía más ejemplares que un crimen común y corriente. El incentivo financiero estaba ahí. Sea cual sea la verdad, el hombre del hacha nunca fue capturado y su identidad nunca fue confirmada, dejando tras de sí otra cicatriz oculta en la inquietante y oscura historia de Nueva Orleans. El carnicero de la nueva capital del sur. En el bochornoso verano de 1911, en una cálida noche de sábado en Atlanta, Georgia, una joven llamada Emma Lou Sharp salió a las calles en busca de su madre desaparecida. A sus 20 años, Emma Lou caminaba con el corazón encogido por las calles oscuras, plenamente consciente de que una peligrosa amenaza acechaba en los barrios negros de la ciudad. Su temor no tardó en materializarse. De la penumbra surgió un extraño alto y de hombros anchos, con el rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha. Le habló con una calma escalofriante, asegurándole que no tenía nada que temer, que él no hacía daño a chicas como ella. Y entonces, en un instante, el hombre se abalanzó sobre ella, le clavó un cuchillo en la espalda y se desvaneció en la noche. Sangrando y aterrorizada, Emma Lou logró ponerse en pie y arrastrarse hasta un lugar seguro, sobreviviendo al ataque. Pero no muy lejos de allí, su madre, Lena Sharp, de 40 años, yacía muerta en un charco de sangre. Le habían cortado la garganta con una saña tan brutal que casi la habían decapitado. La ciudad de Atlanta tenía un depredador en serie en sus calles, uno tan salvaje y escurridizo que la prensa no tardaría en bautizarlo como el Destripador de Atlanta. La Atlanta de 1911 era una ciudad sureña en plena efervescencia, que se anunciaba con orgullo como la capital del Nuevo Sur, y en la práctica, el corazón comercial de la región. En este clima de progreso, los negocios y universidades de propiedad negra crecían a un ritmo acelerado, creando una nueva clase media afroamericana. Sin embargo, para la mayoría de los residentes negros, la vida seguía siendo dura y marcada por una segregación implacable. Muchos eran recién llegados de zonas rurales, desarraigados de sus familias y redes de apoyo social, lo que los convertía en una población vulnerable. En esta atmósfera cargada de tensiones raciales y sociales, los crímenes contra la comunidad negra a menudo recibían una atención mínima, si es que recibían alguna, por parte de las autoridades y los medios de comunicación. El primer asesinato que captó la atención pública ocurrió el 28 de mayo de 1911. Una mujer llamada Belle Walker, que trabajaba como cocinera, no regresó a casa después de su jornada laboral. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente cerca de su casa, con la garganta brutalmente rajada por un asaltante desconocido.
El espantoso crimen apenas mereció una breve mención en los periódicos de la ciudad. 2 semanas más tarde, el 15 de junio, otra mujer negra fue atacada con una ferocidad similar. Addie Watts, de 22 años, fue golpeada en la cabeza con un ladrillo y abandonada entre unos arbustos con el cuello cortado. Este segundo ataque en tan poco tiempo hizo sonar las alarmas. Un periódico local publicó un artículo que afirmaba que un carnicero acechaba las calles, sugiriendo que un criminal demente podría estar rondando la ciudad y trazando una comparación directa con el infame Jack, el Destripador de Londres. La idea parecía inverosímil al principio, pero a medida que aparecían más víctimas, comenzó a aparecer una terrible posibilidad. Durante las semanas siguientes, un sábado por la noche tras otro, traía la noticia de una nueva mujer asesinada. Casi todas las víctimas encajaban en un patrón aterrador. Mujeres jóvenes, negras o de raza mixta, a menudo de 20 y pocos años, atacadas mientras caminaban solas por la noche. Cada una de ellas fue encontrada con la garganta salvajemente cortada, y los cuerpos de algunas víctimas mostraban signos de una mutilación espantosa. A principios de julio de 1911, al menos 8 mujeres habían sido asesinadas de esta manera. El ataque a Emma Lou Sharp y el asesinato de su madre Lena el 1 de julio convencieron finalmente incluso a los más escépticos de que un depredador en serie andaba suelto. Los periódicos, que antes habían minimizado los crímenes, ahora los destacaban en sus portadas, quizás con la esperanza de utilizar las historias escabrosas para vender más ejemplares. La presión sobre la policía aumentó de forma masiva cuando las familias blancas, ricas y prominentes, comenzaron a exigir resultados. Su preocupación no nacía necesariamente de un sentido de justicia por las víctimas, sino del hecho de que sus empleadas domésticas negras empezaron a marcharse del trabajo más temprano o se negaban a presentarse por la noche por miedo a ser atacadas. Independientemente de esta aparente falta de altruismo, su influencia logró que las autoridades se tomaran el caso muy en serio. Sin embargo, como se vería más tarde, esta presión pudo haber llevado a la policía a buscar un cierre rápido del caso, en lugar de una verdadera resolución. El 11 de julio de 1911, apenas 10 días después del incidente de las Sharp, el cuerpo de otra víctima, Sadie Holly, de 25 años, fue descubierto junto a una línea de tranvía. Los periódicos locales ni siquiera estaban seguros de cómo numerar este ataque. Dependiendo de la fuente, Sadie era la 7ª, 8ª o 9ª víctima atribuida al destripador. Lo que estaba claro era que el perpetrador se estaba volviendo más audaz, y la indignación de la ciudad crecía con cada nuevo cuerpo que se encontraba. Sometida a una presión tremenda, la policía intensificó sus esfuerzos. Un día después del asesinato de Sadie Holly, arrestaron a un jornalero negro de 27 años llamado Henry Huff. Según los informes, Huff había sido visto con Sadie la noche de su muerte. Cuando lo detuvieron, llevaba la ropa ensangrentada y tenía arañazos en los brazos. El arresto fue anunciado a bombo y platillo en los titulares, y por un momento pareció que la pesadilla podría haber terminado. Sin embargo, el caso contra Huff era débil. Fue detenido solo como sospechoso, y los propios investigadores admitieron que carecían de pruebas sólidas que lo vincularan con la serie de ataques. Poco después del arresto de Huff, cayó otro sospechoso. Una pista llevó a la policía hasta Todd Henderson, de 35 años. Henderson, al igual que Huff, había sido visto en la zona de uno de los asesinatos. La policía llevó a Emma Lou Sharp a la comisaría para ver si podía identificar a Henderson como el hombre que la atacó. La voz de Henderson sobresaltó a Emma Lou. Pensó que podría ser el mismo hombre, pero no podía estar absolutamente segura. Esa duda persistente significaba que Henderson no podía ser señalado definitivamente como el autor. Henderson no se hizo ningún favor a sí mismo. Durante el interrogatorio,
hizo un comentario de mal gusto, diciendo que si él fuera Jack, el destripador, habría eliminado primero a su propia esposa. DMI, el policía terminó presentando tanto a Hoff como a Henderson ante un gran jurado, esperando esencialmente que los miembros del jurado decidieran a quién acusar por el asesinato de Sadie Holly. Durante todo el mes de agosto de 1911, con Hoff y Henderson encerrados, los ataques, para horror de la ciudad, continuaron. A finales de agosto, otra joven fue encontrada con la garganta cortada en un patio de ferrocarril en el lado oeste de Atlanta. Luego, en noviembre de 1911, Minnie Weiss, de 15 años, fue descubierta asesinada en un callejón, siguiendo el macabro estilo del destripador de Atlanta. Estos ataques ocurrieron mientras los dos principales sospechosos estaban tras las rejas, lo que sugería que ni Hoff ni Henderson eran el verdadero destripador, a menos que un imitador estuviera en juego. Ambos hombres fueron finalmente liberados sin cargos. A principios de 1912, con la investigación estancada, algunas autoridades comenzaron a proponer teorías alternativas. Un gran jurado del condado de Fulton llegó a la conclusión de que el llamado destripador de Atlanta podría ser un mito. Especularon que cada ataque podría haber sido un acto de violencia no relacionado, perpetrado por hombres diferentes. Pero muchos habitantes de Atlanta dudaban de esta explicación. La consistencia de los crímenes, las asombrosas similitudes en el cómo, el cuándo y contra quién se cometían, era difícil de ignorar. Para la comunidad y para muchos agentes, seguía pareciendo obra de un único demente. Las pistas continuaron llegando a cuentagotas, y en abril de 1912, un hombre llamado Charlie Owens fue condenado a cadena perpetua por uno de los ataques atribuidos al destripador. Nunca se informó claramente del caso de qué víctima se trataba, y la forma secreta en que se llevó a cabo el juicio dejó perplejos a los observadores. Sea cual sea la verdad, el encarcelamiento de Owens no detuvo los ataques que los periódicos seguían vinculando al destripador. Ese verano, la policía arrestó a otro sospechoso, Lenton Brown. La esposa de Brown había acudido a la policía con una historia perturbadora. Dijo que en varias noches de sábado que coincidían con las fechas de los ataques, su marido había llegado a casa tarde con la ropa manchada de sangre. Durante el interrogatorio, Brown confesó al menos un ataque e insinuó saber sobre los demás. Parecía un gran avance, pero la forma en que se obtuvo la confesión levantó sospechas. En el juicio, se reveló que los detectives habían golpeado a Brown severamente para arrancarle la confesión. Brown se retractó, afirmando que fue coaccionado, y fue absuelto en octubre de 1912, cuando un jurado consideró que el caso contra él no era convincente. Una vez más, Atlanta estaba en el punto de partida. Para 1913, el pánico había comenzado a disminuir un poco, quizás por puro agotamiento y por la menor frecuencia de nuevos ataques, pero el misterio estaba lejos de resolverse. En marzo de 1913, el Chechetechemem, asesinato de otra joven negra, Laura Smith, apareció en los periódicos, señalada como posiblemente la 19ª víctima del destripador. Al año siguiente, a principios de 1914, un acontecimiento escalofriante reavivó todos los viejos temores. Se encontraron notas escritas a mano clavadas en las cajas de llamadas de emergencia por toda la ciudad, advirtiendo que el destripador comenzaría a atacar a mujeres negras más jóvenes, que fueran sorprendidas solas por la noche. Poco después, varias mujeres más fueron atacadas y asesinadas de la manera ya familiar, elevando el número total de víctimas atribuidas al destripador de Atlanta a unas 20 en total. Y entonces, tan misteriosamente como había comenzado todo, los ataques se detuvieron y nunca se reanudaron. Después de 1914, no se vincularon más asesinatos con la oleada del destripador. La pesadilla que había aterrorizado a Atlanta durante casi 4 años simplemente se evaporó, sin ninguna conclusión satisfactoria.
Ha pasado más de un siglo, y el caso del Destripador de Atlanta sigue sin resolverse. Ningún sospechoso fue identificado definitivamente como el autor, y nadie fue condenado por la mayoría de los ataques. Una vez que los asesinatos cesaron, las autoridades perdieron rápidamente el interés en cerrar la investigación, y el caso se enfrió para siempre. El análisis contemporáneo ha considerado seriamente la posibilidad de que el Destripador de Atlanta no fuera un lobo solitario en absoluto. Es posible que múltiples perpetradores utilizaran los métodos brutales del Destripador como tapadera para sus propios crímenes. Algunos han sugerido que podría haber sido un grupo que se comunicaba y conspiraba. Otros han planteado que, a medida que la histeria crecía, los imitadores simplemente podían emplear los métodos ampliamente conocidos del Destripador para encubrir sus propios actos de violencia, quizás para atacar a personas cercanas a ellos sin el escrutinio habitual que eso conllevaría. Otros sostienen que realmente fue un solo hombre que, por alguna razón, desapareció de Atlanta en 1915, lo que explicaría por qué los ataques cesaron tan abruptamente. En última instancia, es poco probable que la verdad de este caso se conozca alguna vez, dejando la identidad del carnicero de la nueva capital del sur enterrada en el tiempo, como un capítulo oscuro y sangriento en la historia de la ciudad, la Dama Blanca de Archer Avenue. A altas horas de la noche, en un desolado tramo de Archer Avenue, al suroeste de Chicago, justo en las afueras de los límites de la ciudad, los conductores locales han contado durante generaciones la misma e inquietante historia. Recogen a una joven autoestopista, una chica pálida con un vestido de fiesta blanco, que pide en voz baja que la lleven. Pero a medida que el coche se acerca a las imponentes puertas del cementerio Resurrection en Justice, un pequeño pueblo en los suburbios, la misteriosa pasajera se desvanece sin dejar rastro. Durante casi un siglo, esta autoestopista fantasma ha llegado a ser conocida como Resurrection Mary, convirtiéndose quizás en el espectro más famoso y perdurable de toda la región. El origen de la leyenda se sitúa típicamente a principios de la década de 1930, una época de jazz, dificultades económicas y noches de baile que servían de escape a la dura realidad de la Gran Depresión. Según se cuenta, una joven llamada Mary pasó una velada bailando con su novio en el O. Henry Ballroom, un popular salón de baile en el suburbio de Willow Springs. Tras una acalorada discusión, Mary, enfadada y dolida, abandonó el local y decidió volver a casa sola, caminando por la solitaria Archer Avenue con su vestido blanco y sus zapatos de baile. En esa fatídica caminata bajo la luz de la luna, fue atropellada por un automovilista que, presa del pánico, la dejó por muerta y huyó a toda velocidad en la oscuridad. Sus padres, desconsolados, la enterraron días después en el cementerio Resurrection, todavía vestida con el elegante traje blanco que tanto le gustaba. Con su vida truncada de una manera tan repentina y trágica, se dice que el espíritu inquieto de Mary comenzó a vagar por el borde de la carretera, atrapado en un bucle eterno, intentando para siempre encontrar el camino de vuelta a casa. Poco después, comenzaron a surgir los primeros informes sobre una autoestopista fantasmal cerca del cementerio. A mediados de la década de 1930, los residentes locales ya susurraban historias sobre una joven pálida, vista deambulando por Archer Avenue de noche, una figura etérea que se desvanecía inexplicablemente en el aire. Uno de los primeros encuentros detallados y documentados que dio forma a la leyenda ocurrió en 1939. Un hombre de Chicago llamado Jerry Palus afirmó que una noche conoció a una hermosa mujer rubia en un salón de baile del sur de la ciudad. Dijo que su nombre era Mary y ambos bailaron juntos toda la noche, sintiendo una conexión instantánea. Al final de la velada, Jerry se ofreció a llevarla a casa. Mientras conducían por Archer Avenue, Mary le pidió que se detuviera junto al cementerio.
Él aparcó junto a las grandes puertas de hierro forjado del cementerio Resurrection, y en ese preciso instante, la joven desapareció repentinamente de su coche. No hubo sonido, no abrió la puerta, simplemente se evaporó del asiento del copiloto. Atónito y confundido, Jerry se dio cuenta de que había desaparecido en el aire. Al día siguiente, perplejo y movido por una curiosidad que superaba su miedo, fue a la dirección que Mary le había dado durante su conversación. Allí, una mujer mayor le abrió la puerta y con una tristeza infinita en los ojos, le reveló que la Mary que buscaba, cuya fotografía él reconoció en una de las paredes de la casa, había muerto varios años antes y estaba enterrada, precisamente, en el cementerio Resurrection. La historia de Jerry Palus, con su revelación espeluznante y su detalle testimonial, se convirtió en el primer relato ampliamente difundido que le dio al fantasma un nombre y una trágica historia de fondo humana, cimentando la leyenda en el folclore de Chicago. La leyenda de Mary pareció desvanecerse durante algunas décadas, convirtiéndose en una historia de fogata más, hasta que la década de 1970 produjo una oleada de nuevos informes que reflejaban fielmente el relato original. En 1973, por ejemplo, un taxista entró en un bar al otro lado de la calle del cementerio Resurrection, pálido y temblando, preguntando desesperadamente por una joven con un vestido blanco. Contó al camarero y a los clientes que la chica había huido de su taxi sin pagar, pero la forma en que lo hizo era el verdadero misterio. Juró que había recogido a un autoestopista que le pidió que la dejara junto al cementerio y que, al llegar, simplemente se había desvanecido del asiento trasero de su taxi cerrado. Según la leyenda, los parroquianos del bar le informaron, con una mezcla de lástima y familiaridad, que acababa de tener un encuentro con Resurrection Mary. En 1976, otro incidente notable acaparó los titulares. Un transeúnte llamó a la policía para informar de que había visto a una mujer encerrada dentro de las puertas del cementerio, agarrando los barrotes como si intentara salir. Cuando la policía llegó al lugar, no encontraron a nadie, pero descubrieron algo inexplicable. Las pesadas barras de hierro forjado de la puerta principal estaban dobladas hacia afuera. De manera aún más inquietante, los barrotes parecían tener marcas de quemaduras, y lo que parecían ser las huellas de unas manos impresas en el metal, como si alguien las hubiera forzado con una fuerza sobrehumana. Aunque los funcionarios del cementerio sostuvieron que un camión que se salió de la carretera probablemente había causado el daño, muchos lugareños tenían sus dudas, convencidos de que era la obra del espíritu atormentado de Mary. A lo largo de finales de la década de 1970, varios conductores en Archer Avenue afirmaron haber estado a punto de atropellar a una chica con un vestido blanco que salía corriendo a la carretera, solo para descubrir que, al frenar y bajarse del coche, no había nadie. Los avistamientos continuaron hasta principios de la década de 1980, aunque se volvieron menos frecuentes con el tiempo. Se dice que en 1980, durante un mismo fin de semana, docenas de personas vieron una aparición que coincidía con la descripción de Mary a lo largo de Archer Avenue. Algunos afirmaron que probablemente se trataba de una broma orquestada por adolescentes locales, pero otros especularon que fue un periodo de intensa importancia para la mujer fantasmal, quizás un aniversario de su muerte o de su nacimiento. Otro informe notable, posiblemente el último caso de alto perfil, llegó en 1989. Ese año, un automovilista y su amigo declararon haber atropellado a una joven que corrió delante de su coche cerca del cementerio Resurrection. Alarmados, se detuvieron de inmediato, pero al inspeccionar la zona no encontraron rastro de nadie herido, ni un solo rasguño o abolladura en su vehículo. A finales de la década de 1980, el fenómeno de Resurrection Mary había alcanzado su punto álgido. Las autoridades locales incluso instalaron farolas brillantes a lo largo de Archer Avenue
a mediados de los 80. A medida que la carretera se volvía menos sombría y más iluminada, los nuevos avistamientos de Mary se hicieron cada vez más raros. Sin embargo, el legado de esas décadas de encuentros ya estaba profundamente arraigado en el folclore de Chicago, y Mary siguió siendo el fantasma más comentado de la ciudad. Dejando a un lado la cuestión de si existe o no un fantasma, una pregunta persistente ha sido la verdadera identidad de la joven detrás de la leyenda. A lo largo de los años, investigadores y entusiastas de lo paranormal han intentado hacer coincidir a Resurrection Mary con una persona real. Un nombre que se propone a menudo es el de Mary Bregovy. Mary Bregovy fue una mujer real de Chicago, que murió en 1934 a la edad de 21 años, una edad similar a la que aparenta la autoestopista fantasmal. Bregovy falleció en un accidente de coche en el centro de Chicago. Era conocida por ser una apasionada del baile y de las noches en la ciudad, y está registrado que fue enterrada en el cementerio Resurrection. Estos paralelismos, el momento de su muerte, su amor por el baile y su lugar de sepultura, llevaron a muchos a sospechar que Bregovy podría ser el espíritu de Blanco. El famoso encuentro de Jerry Palus en 1939 también encaja con la cronología de Bregovy. Después de todo, cuando él fue a la dirección, le dijeron que Mary llevaba muerta 5 años, un lapso que coincidía con el tiempo transcurrido desde la muerte de Bregovy en 1934. Todo esto convirtió a Mary Bregovy en una candidata convincente para la verdadera identidad de Resurrection Mary durante mucho tiempo. Sin embargo, no todo el mundo está convencido de que Bregovy sea el fantasma. Existen algunas inconsistencias notables. Por ejemplo, el fantasma suele ser descrito como rubio, mientras que Mary Bregovy tenía el pelo oscuro. Además, el fatal accidente de Bregovy tuvo lugar a kilómetros de distancia de Archer Avenue, lo que debilita la conexión del espíritu con esa carretera en particular. Otra teoría prominente apunta a una chica llamada Anna Maria Norkus. Anna era una adolescente en 1927 cuando falleció en un accidente de coche mientras regresaba a casa de una noche de baile con su familia en el O. Henry Ballroom, el mismo salón de baile de la leyenda. El accidente ocurrió no muy lejos de la zona del cementerio, y ella tenía el pelo rubio claro, más en línea con la descripción habitual de Resurrection Mary. Dicho esto, Anna Maria era una adolescente más joven, lo que no encaja del todo con la descripción habitual de Mary como una mujer en la veintena. Otros apoyan la idea de que Resurrection Mary no es una única entidad, sino la manifestación de numerosas mujeres jóvenes que han sido enterradas en el cementerio en circunstancias trágicas, un espíritu compuesto nacido del dolor colectivo. Sea cual sea el caso, la historia de Resurrection Mary sigue siendo, probablemente, la historia de fantasmas mejor documentada y más perdurable de la historia de Chicago, un eco persistente en una carretera solitaria que se niega a ser olvidado. El misterio no se detiene. Para que la oscuridad no te deje atrás, suscríbete y activa las notificaciones. Ahora, volvemos al silencio. La casa del silencio eterno. En el corazón de la América profunda, donde los campos de maíz se mecen bajo un cielo interminable, existía un pequeño pueblo llamado Villisca. En la primavera de 1912, Villisca, Iowa, era el epítome del sueño del Medio Oeste, una comunidad tranquila y próspera de unas 2000 almas, donde la fe, el trabajo duro y los lazos vecinales formaban el tejido de la vida cotidiana. Era un lugar donde la gente no cerraba la puerta con llave por la noche, donde los niños jugaban en las calles hasta el anochecer y donde la mayor preocupación del día era el precio del grano o el sermón del domingo. En el centro de esta idílica estampa vivía la familia Moore. Josiah B. Moore, conocido por todos como J.B.,
era un hombre de negocios respetado y enérgico, propietario de una exitosa tienda de maquinaria agrícola que lo había convertido en una de las figuras más prominentes de la ciudad. Su esposa, Sarah, era una mujer devota y el pilar de su hogar y de su comunidad eclesiástica. Juntos criaban a sus 4 hijos: Herman, de 11 años, Catherine, de 10, Boyd, de 7, y el pequeño Paul, de tan solo 5. Eran, a ojos de todos, la familia perfecta en el pueblo perfecto. Su casa, una modesta pero cuidada construcción de madera blanca en la calle 500 East Second, era un faro de normalidad y felicidad. Pero bajo la superficie de esta paz pastoral, una corriente oscura estaba a punto de emerger y ahogar al pueblo en un horror del que nunca se recuperaría. La noche del 9 de junio de 1912 fue una noche de celebración comunitaria. La iglesia presbiteriana local organizaba su programa anual del Día del Niño, un evento muy esperado que Sarah Moore había coordinado con esmero. La familia Moore, vestida con sus mejores galas de domingo, asistió en pleno. A ellos se unieron 2 amigas de su hija Catherine, las hermanas Ina, de 8 años, y Lena Stillinger, de 12, que se quedarían a dormir en casa de los Moore esa noche, un gesto común de amistad en un pueblo donde todos se conocían. La iglesia estaba llena de luz, risas y las voces de los niños recitando versos y cantando himnos. Nadie podía imaginar que para 8 de los presentes, aquellas serían las últimas horas de luz y alegría que conocerían. Alrededor de las 9:30 de la noche, el evento concluyó. La congregación se dispersó bajo un cielo estrellado y la familia Moore, junto con las niñas Stillinger, emprendió el corto camino de vuelta a casa, charlando animadamente sobre la velada. Llegaron a su hogar, entraron y presumiblemente se prepararon para dormir. La casa quedó en silencio, una quietud que envolvía al resto del pueblo. Pero esa noche, el silencio en la casa de los Moore era diferente. Era una quietud antinatural, porque alguien más estaba allí. Un intruso que, según creen los investigadores, había esperado pacientemente en el pequeño ático, escuchando los sonidos de la familia hasta que el último susurro se apagó, aguardando el momento en que el sueño profundo los hiciera completamente vulnerables. La mañana del 10 de junio amaneció clara y soleada, pero una extraña calma pesaba sobre la propiedad de los Moore. Mary Peckham, la vecina de al lado, fue la primera en notar que algo iba terriblemente mal. Los Moore eran madrugadores, y la ausencia total de ruido o movimiento en la casa a las 7 de la mañana era alarmante. Las cortinas seguían echadas, el ganado no había sido alimentado, y un silencio sepulcral emanaba de la vivienda. Preocupada, la señora Peckham se acercó y llamó a la puerta. No hubo respuesta. Llamó más fuerte, rodeó la casa, pero solo el silencio le devolvió el eco de su propia voz. Su creciente ansiedad la llevó a llamar por teléfono a Ross Moore, el hermano de Josiah. Ross llegó poco después, igualmente perplejo. Intentó mirar por las ventanas, pero no pudo ver nada. Llamó a la puerta, gritando el nombre de su hermano, pero la casa permaneció muda. Tras intentar sin éxito forzar la puerta principal con su juego de llaves, finalmente encontró una que encajaba. Abrió la puerta y entró en el salón. La casa estaba extrañamente oscura y el aire era pesado, inmóvil. Se dirigió al dormitorio de la planta baja, donde sabían que dormían las niñas Stillinger. Al abrir la puerta, la penumbra apenas le permitió distinguir 2 pequeñas figuras en la cama, cubiertas por una sábana manchada de un color oscuro y ominoso. Salió de la casa a toda prisa, pálido y temblando, y le dijo a la señora Peckham que llamara al sheriff. Algo espantoso, algo inimaginable, había sucedido. Lo que el sheriff Hank Horton descubrió al entrar en la casa de los Moore fue una escena de carnicería tan metódica y brutal que desafiaba toda comprensión. En las camas de toda la casa yacían los cuerpos de 8 personas. Josiah y Sarah Moore en su dormitorio,
sus 4 hijos en el suyo, y las niñas Stillinger en la habitación de invitados. Todos habían sido salvajemente asesinados a golpes en la cabeza con el filo romo de un hacha mientras dormían. El arma, la propia hacha de Josiah, fue encontrada en la habitación de las niñas, todavía cubierta de sangre y con trozos de cabello adheridos. El asesino había actuado con una precisión escalofriante y una crueldad metódica. Después de cometer los asesinatos, había cubierto los rostros de todas sus víctimas con las sábanas o la ropa de cama, un gesto que sugería una extraña forma de remordimiento o la incapacidad de mirar lo que había hecho. Aún más extraño, todos los espejos y superficies de cristal de la casa habían sido cubiertos con telas y ropa, como si el asesino no pudiera soportar ver su propio reflejo o temiera que los espíritus de los muertos pudieran quedar atrapados en el cristal. Junto al hacha, en el suelo, había un trozo de bacon de 2 libras envuelto en un paño. En la cocina, una palangana con agua ensangrentada indicaba que el asesino se había tomado el tiempo de lavarse las manos antes de marcharse. Las puertas estaban cerradas con llave desde dentro, sugiriendo que el asesino había salido cerrando la puerta tras de sí con una llave que luego se llevó, o que había estado escondido dentro desde el principio. El robo no fue el motivo. El dinero y los objetos de valor de la familia estaban intactos. El motivo era un vacío, un agujero negro en el centro de una masacre incomprensible. La noticia de los asesinatos se extendió por Villisca como un reguero de pólvora, y la inocencia del pueblo se hizo añicos para siempre. Lo que siguió fue un desastre investigativo. La escena del crimen fue invadida por cientos de curiosos, vecinos, periodistas y policías improvisados antes de que pudiera ser asegurada adecuadamente. La evidencia fue pisoteada, los objetos movidos y las pistas destruidas. En 1912, la ciencia forense era primitiva, pero incluso para los estándares de la época, la gestión del caso fue caótica. Se trajeron sabuesos, pero el rastro de los cientos de personas que habían entrado y salido de la casa hizo que su trabajo fuera inútil. La ciudad, antes unida por la confianza, se convirtió en un nido de miedo y sospecha. Nadie sabía quién podía ser el asesino. ¿Era un vagabundo de paso, un loco errante? ¿O, una posibilidad mucho más aterradora, era uno de ellos, un vecino, un amigo, alguien que asistía a la misma iglesia y caminaba por las mismas calles? La paranoia se apoderó de Villisca. La gente empezó a cerrar sus puertas con llave, a mirar a sus vecinos con recelo y a dormir con armas junto a sus camas. El asesino no solo había matado a una familia, había matado la paz de todo un pueblo. De la niebla del caos y el miedo surgieron varios sospechosos, cada uno de los cuales añadió una nueva capa de complejidad al misterio. El primero y más prominente fue Frank F. Jones, un poderoso senador estatal y el hombre de negocios más influyente de Villisca. Josiah Moore había trabajado para Jones durante años antes de marcharse para abrir su propia tienda, convirtiéndose en su principal competidor y arrebatándole la lucrativa concesión de la maquinaria John Deere. La rivalidad comercial era feroz, y los rumores en el pueblo susurraban que Jones, un hombre frío y calculador, no perdonaría tal afrenta. Se decía que había amenazado con arruinar a Josiah. Para complicar las cosas, circulaba un chisme persistente sobre una supuesta aventura entre Josiah y la nuera de Jones, un escándalo que, de ser cierto, habría proporcionado un motivo de venganza personal. La teoría era que Jones no se manchó las manos, sino que contrató a un asesino a sueldo para eliminar a su rival. Un sicario conocido como William Blackie Mansfield fue investigado. Mansfield era sospechoso de cometer asesinatos con hachas similares en otros estados, y un testigo afirmó haberlo visto llegar a la zona en tren poco antes de los crímenes. Sin embargo, Mansfield tenía una coartada, proporcionada por su propia familia, y nunca se pudo encontrar pruebas concluyentes que lo vincularan con Villisca.
Pero el sospechoso más extraño y fascinante de todos fue un predicador itinerante llamado Reverendo George Kelly. Kelly, un hombre de origen inglés, con un comportamiento peculiar y un historial de inestabilidad mental, había asistido al servicio del Día del Niño en la iglesia la noche de los asesinatos. De hecho, había abandonado Villisca en un tren a primera hora de la mañana del 10 de junio, antes incluso de que se descubrieran los cuerpos. Años más tarde, acosado por lo que parecía ser una conciencia culpable, Kelly confesó los asesinatos. Su confesión estaba llena de detalles vívidos y precisos, describiendo cómo una voz divina le había ordenado matar y destruir por completo. Sin embargo, su relato era errático y se retractó poco después, afirmando que su confesión había sido coaccionada. Fue llevado a juicio 2 veces. El primer juicio terminó con un jurado en desacuerdo y el segundo con una absolución. La comunidad quedó dividida. Para algunos, Kelly era un demente culpable que se había salido con la suya. Para otros, era un hombre mentalmente frágil que se había convertido en el chivo expiatorio perfecto para una policía desesperada. La imagen del predicador devoto transformado en un asesino nocturno era tan horrible como cautivadora, pero la justicia nunca pudo confirmarla. Con el tiempo, surgieron otras teorías, incluida la de un asesino en serie llamado Henry Lee Moore, sin parentesco, que cometió crímenes con hacha muy similares meses después, pero nunca fue investigado seriamente por el caso de Villisca. Los años pasaron y el caso de los asesinatos del hacha de Villisca se enfrió, convirtiéndose en una herida abierta en la memoria de Iowa. El asesino nunca fue identificado. El misterio de quién empuñó el hacha esa noche de junio nunca se resolvió. La ciudad de Villisca nunca volvió a ser la misma. La sospecha y el miedo sembrados esa noche envenenaron las relaciones durante generaciones. La casa de la calle East Second se convirtió en un monumento silencioso a la tragedia. Pasó por varios dueños, pero nadie pudo vivir allí por mucho tiempo. Era como si el eco de la violencia estuviera impregnado en sus paredes. Hoy, la casa de los asesinatos del hacha de Acne, Villisca, como se la conoce, sigue en pie. Ya no es un hogar, sino una atracción turística y un imán para los investigadores de lo paranormal. Se dice que es uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Los visitantes informan haber escuchado las voces de niños llorando, haber visto figuras sombrías en los dormitorios y haber sentido una presencia opresiva y gélida en el ático. Quizás el asesino se desvaneció en la historia, pero la tragedia que desató se niega a desaparecer. La casa, con sus espejos ahora descubiertos, parece haber guardado el recuerdo de aquella noche, reflejando no solo el pasado, sino también una pregunta eterna. El mal que visitó Villisca en 1912 dejó un silencio que ni un siglo de especulaciones ha podido llenar, un recordatorio escalofriante de que los monstruos más aterradores son a menudo aquellos cuyo rostro nunca llegamos a conocer. El carnicero del Arroyo del Rey. En la década de 1930, en el apogeo de la Gran Depresión, la ciudad de Cleveland, Ohio, era un monumento a la contradicción estadounidense. Por un lado, su horizonte se erizaba con los rascacielos de una metrópoli industrial orgullosa, un gigante de acero y hormigón a orillas del lago Erie. Por otro, en sus entrañas, la pobreza supuraba como una herida abierta. Cortando el corazón de este paisaje urbano, se encontraba un lugar llamado Kingsbury Run, un barranco sombrío y desolado que funcionaba como la arteria olvidada de la ciudad. No era un arroyo bucólico, sino una cicatriz en la tierra, flanqueada por vías de tren oxidadas, puentes de caballetes y los humeantes vertederos de la industria. Era un submundo, un reino de sombras habitado por los desposeídos, vagabundos, prostitutas y trabajadores sin futuro que vivían en miserables chabolas de hojalata y cartón conocidas como Hoovervilles. En esta tierra de nadie,
Donde la esperanza era un bien más escaso que el pan, la desesperación era el aire que se respiraba. Era el coto de caza perfecto, un lugar donde la gente podía desaparecer sin que nadie se diera cuenta. Y en 1935, una sombra comenzó a moverse por este purgatorio terrenal, un depredador de una crueldad tan metódica y antinatural que la ciudad, ya de por sí doblegada por la miseria, estaba a punto de arrodillarse ante el terror puro. El preludio de la pesadilla a menudo se sitúa un año antes, con el descubrimiento de la Dama del Lago. En septiembre de 1934, el torso de una mujer no identificada apareció en las orillas del lago Erie. Sus extremidades habían sido amputadas con precisión, pero el caso se consideró un incidente aislado y grotesco, y pronto cayó en el olvido. Sin embargo, fue en septiembre de 1935 cuando el verdadero reinado del terror comenzó. Dos adolescentes que deambulaban por la base de Jackass Hill, en Kingsbury Run, tropezaron con el cuerpo desnudo de un hombre, o más bien, con lo que quedaba de él. El cadáver había sido decapitado y castrado. La cabeza nunca fue encontrada. La víctima fue identificada como Edward Andrassy, un buscavidas de poca monta con un historial de pequeños delitos. Apenas a unos metros de distancia yacía el cuerpo de otro hombre, igualmente decapitado y en un estado de descomposición más avanzado. La precisión de los cortes asombró a los forenses. Los cuerpos habían sido desangrados por completo y desmembrados con un conocimiento anatómico que sugería una habilidad quirúrgica o, como mínimo, la experiencia de un carnicero profesional. El asesino no solo mataba, deconstruía a sus víctimas, las reducía a piezas anónimas de carne. La prensa, ávida de sensacionalismo, lo bautizó rápidamente. Había nacido el carnicero loco de Kingsbury Run. Lo que siguió fue un desfile macabro que aterrorizó a Cleveland durante los siguientes 3 años. El patrón se estableció con una consistencia escalofriante. Las víctimas eran siempre del mismo estrato social: los parias, los invisibles, los habitantes de las profundidades de Kingsbury Run. Esto hacía que la identificación fuera una tarea casi imposible, ya que muchos no tenían familia, ni hogar, ni a nadie que los echara de menos. En enero de 1936, una mujer llamada Florence Polillo, conocida por el tatuaje de un loro en su pierna, fue encontrada desmembrada en varias cestas detrás de una carnicería. Su corazón había sido extraído. Los cuerpos, o más bien los torsos, seguían apareciendo en los lugares más desolados del barranco o flotando en el fétido arroyo Cuyahoga. El asesino se deleitaba en su audacia, dejando sus macabros rompecabezas a la vista del público. Cada nuevo descubrimiento era más brutal que el anterior. La ciudad se sumió en un estado de pánico colectivo. El carnicero era un fantasma. No dejaba testigos, ni huellas dactilares, ni pistas forenses. Su única firma era la hoja afilada de su cuchillo y el silencio que dejaba tras de sí. Era un espectro que emergía de la niebla industrial para cazar a los olvidados, y luego se desvanecía, dejando solo un rastro de torsos sin nombre como prueba de su existencia. En medio de esta tormenta de miedo y fracaso policial, se encontraba una de las figuras más legendarias de la historia de la ley estadounidense: Eliot Ness, el famoso intocable que había derribado a Al Capone en Chicago. Era ahora el director de seguridad pública de Cleveland, un puesto que había aceptado con la promesa de limpiar la ciudad de la corrupción y el crimen. Pero este nuevo adversario era diferente a cualquier gángster con el que se hubiera enfrentado. El carnicero no tenía organización, ni motivos financieros, ni debilidades que explotar. Era una fuerza del caos, un enigma envuelto en sangre. Ness, el hombre que personificaba la justicia moderna y metódica, se encontró completamente superado. Lanzó una de las investigaciones más masivas de la historia de la ciudad. Miles de personas fueron interrogadas. Las patrullas peinaban Kingsbury Run día y noche, y los
Mejores detectives seguían cada pista, por insignificante que fuera. Pero todo era inútil. El asesino parecía burlarse de sus esfuerzos. La leyenda cuenta que el carnicero incluso llegó a contactar directamente con Ness, enviando cartas burlonas a su oficina y al periódico, deleitándose con la impotencia del famoso agente de la ley. La caza se convirtió en algo personal, una batalla de voluntades entre el héroe de la nación y un fantasma sin rostro. A medida que los cuerpos se acumulaban y la presión pública se volvía insoportable, Ness se vio acorralado. La ciudad exigía respuestas, y él no tenía ninguna. En el verano de 1938, después de que los torsos de 2 nuevas víctimas fueran encontrados en un vertedero de la ciudad, Ness tomó una decisión drástica y controvertida que marcaría su carrera para siempre. El 18 de agosto de 1938, al amanecer, ordenó una redada masiva en Kingsbury Run. Un ejército de policías, equipados con sopletes y queroseno, descendió sobre las miserables chabolas del barranco. Arrastraron a docenas de vagabundos para interrogarlos y luego, sistemáticamente, prendieron fuego a las Hoovervilles, arrasando el asentamiento hasta los cimientos. El cielo de Cleveland se oscureció con el humo de las casas de los desamparados. El objetivo de Ness era despiadado, pero, en su mente, lógico. Si no podía encontrar al monstruo, destruiría su coto de caza y dispersaría a sus presas potenciales. La acción fue ampliamente condenada como un acto de brutalidad contra los más vulnerables, una guerra contra los pobres en lugar de contra el asesino. Pero el resultado fue innegable. Después de la redada, los asesinatos canónicos del carnicero de los torsos en Cleveland cesaron. La pregunta que ha perdurado durante décadas es si Ness realmente ahuyentó al asesino o si el fantasma simplemente decidió desaparecer por su cuenta. Aunque el carnicero nunca fue capturado ni acusado formalmente, la investigación de Eliot Ness lo llevó a un sospechoso principal, un hombre cuya identidad permaneció en secreto durante décadas, pero que, en la mente de Ness, era sin duda el culpable. Su nombre era Dr. Francis E. Sweeney. Sweeney era una figura trágica y compleja, un cirujano brillante y corpulento que había servido como médico en la Primera Guerra Mundial, donde realizó amputaciones en el campo de batalla, dándole las habilidades anatómicas precisas que se veían en las víctimas. Sin embargo, su brillantez estaba empañada por un alcoholismo severo y una creciente inestabilidad mental. En la década de 1930, su consultorio estaba convenientemente ubicado cerca de Kingsbury Run. La evidencia en su contra era puramente circunstancial, pero abrumadora. Sweeney fue interrogado personalmente por Ness y, según los informes, no superó una prueba de polígrafo. Poco después de que los asesinatos se detuvieran, Sweeney se internó voluntariamente en un hospital psiquiátrico, donde permaneció el resto de su vida. Desde allí, se dice que continuó atormentando a Ness, enviándole postales burlonas y crípticas durante años. Pero Ness nunca pudo acusarlo públicamente. Había un obstáculo insuperable. El Dr. Sweeney era el primo hermano de uno de los mayores rivales políticos de Ness, el congresista Martin L. Sweeney. Presentar cargos contra un miembro de una familia tan prominente, basándose únicamente en pruebas circunstanciales, habría sido un suicidio político y profesional. Ness estaba convencido de que había encontrado a su hombre, pero sus manos estaban atadas. El caso del carnicero del Arroyo del Rey se desvaneció en la historia sin una resolución. El recuento oficial de víctimas es de 12, 7 hombres y 5 mujeres, aunque muchos creen que el número real podría ser mayor. El asesino nunca fue llevado ante la justicia. La identidad del carnicero sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la criminología estadounidense. El caso persiguió a Eliot Ness hasta el final de sus días, contribuyendo al declive de su carrera política y a su eventual caída en el alcoholismo y el olvido. Para la ciudad de Cleveland, la saga dejó una cicatriz permanente,
un recordatorio de una época en que la miseria de la depresión dio a luz a un monstruo que caminaba entre ellos. El carnicero loco sigue siendo una figura espectral, un hombre del saco nacido del fracaso del sueño americano. Se ha convertido en una leyenda oscura, un fantasma cuyo nombre se susurra en las noches frías junto al lago, un enigma cuya verdadera identidad se perdió para siempre en los recovecos sombríos de Kingsbury Run. La autopsia de un sueño de Hollywood, Los Ángeles, 1947. Era una ciudad de sol deslumbrante y sombras profundas, un espejismo de celuloide donde los sueños se fabricaban en los estudios de cine y se rompían en los bulevares oscuros. En la posguerra, la metrópoli californiana era un imán para los jóvenes y ambiciosos, un lugar donde una cara bonita y un poco de suerte podían catapultar a cualquiera al estrellato. Pero bajo el barniz dorado de Hollywood bullía un submundo de corrupción, desesperación y secretos inconfesables. Fue en este escenario de contrastes brutales donde, en la fría mañana del 15 de enero, se descubrió una escena tan macabra y estilizada que parecía arrancada del guión de una película de terror surrealista. En un solar baldío del barrio de Leimert Park, una madre que paseaba con su hija vio lo que al principio confundió con un maniquí roto, desechado entre la maleza. No era un maniquí, era el cuerpo desnudo de una mujer, cortado limpiamente en dos por la cintura y colocado con una precisión tétrica. Había sido desangrado por completo y lavado meticulosamente, sin dejar una sola gota de sangre en la hierba. Sus brazos estaban arqueados sobre su cabeza, sus piernas abiertas en una pose grotesca, y su rostro estaba desfigurado por una sonrisa espantosa, una mueca tallada de oreja a oreja. La ciudad de Los Ángeles acababa de encontrar a su demonio. La víctima fue identificada rápidamente. Detrás del horror de la escena del crimen, había una joven de 22 años llamada Elizabeth Short. Era una de las miles de aspirantes a actrices que pululaban por Hollywood, una figura errante en busca de un lugar en el mundo. Con su llamativo pelo negro azabache, a menudo adornado con flores, y su preferencia por la ropa de color negro, sus amigos la habían apodado la Dalia Negra, un nombre que evocaba el exotismo y el misterio de las películas de cine negro que tanto amaba. Pero su vida real estaba lejos del glamour. Era un mosaico de trabajos precarios como camarera, relaciones fugaces y una existencia transitoria entre pensiones baratas y los sofás de conocidos. Era una joven con sueños, sí, pero también con una vulnerabilidad que la hacía presa fácil en una ciudad que devoraba a los ingenuos. La prensa, liderada por los voraces periódicos de William Randolph Hearst, no se limitó a informar sobre el asesinato. La devoraron. Construyeron un personaje, la Dalia Negra, una seductora envuelta en misterio, una mujer fatal cuyo estilo de vida promiscuo la había llevado a un final inevitable. La realidad de Elizabeth Short, una joven probablemente más solitaria y perdida que depravada, fue enterrada bajo una avalancha de titulares sensacionalistas. A lo largo de los años, la lista de sospechosos creció hasta incluir a cientos de personas, desde amantes despechados hasta figuras de Lampa y excéntricos de Hollywood. Sin embargo, ningún sospechoso ha capturado la imaginación y la sospecha de los investigadores modernos, como el Dr. George Hodel. Hodel era una figura brillante y siniestra, un médico cirujano de gran inteligencia, con un consultorio en Hollywood, un coeficiente intelectual de genio y un gusto por el arte surrealista, en particular por las obras de su amigo Man Ray, cuyas fotografías a menudo presentaban cuerpos desmembrados de maniquíes de una manera inquietantemente similar a como se encontró a Elizabeth Short. Tenía el conocimiento médico, los medios y, según su propio hijo, Steve Hodel, un exdetective de homicidios del LAPD, un lado oscuro y sádico. Steve Hodel, en su propia investigación de décadas, ha acumulado una montaña de evidencia circunstancial que apunta a su padre como el asesino. Descubrió que el LAPD había colocado micrófonos en la casa de Hodel en 1950, grabando conversaciones
en las que parecía incriminarse a sí mismo en el asesinato de Short. A pesar de todo, George Hodel nunca fue acusado formalmente. Con sus conexiones en las altas esferas de la ciudad, se mudó al extranjero poco después de que la investigación se centrara en él, escapando para siempre del alcance de la justicia. El asesino de la Dalia Negra nunca fue capturado. El caso más famoso en la historia de Los Ángeles sigue oficialmente sin resolver. El perpetrador se desvaneció, convirtiéndose en el fantasma más infame de la ciudad, una sombra que personifica la corrupción y la decadencia que se esconden tras la fachada brillante de Hollywood. La Dalia Negra no es solo la historia de un asesinato, es la autopsia de un sueño americano. La tragedia de Elizabeth Short se ha convertido en una leyenda, un cuento con moraleja sobre los peligros de perseguir la fama a cualquier precio. Su rostro, congelado en el tiempo a los 22 años, se ha convertido en un icono de la inocencia perdida y del misterio eterno. Su asesino, sea quien sea, no solo le arrebató la vida, le robó su identidad, reemplazándola con un mito sensacionalista que ha perdurado durante más de 75 años, un enigma sin resolver tallado en la memoria colectiva de una ciudad construida sobre ilusiones. El fantasma que condenó a un hombre. En la frontera de Tennessee, a principios del siglo XIX, en la fértil tierra junto al río Rojo, se asentaba la próspera granja de la familia Bell. John Bell, el patriarca, era un hombre respetado en la comunidad de Adams, un granjero devoto que había construido una vida de aparente paz y prosperidad. Pero en 1817, una sombra invisible se deslizó en su hogar, una presencia malévola que no buscaba robar sus posesiones, sino destruir su cordura y, finalmente, su vida. Esta es la historia de la Bruja de Bell, considerada por muchos como el caso Poltergeist mejor documentado de la historia estadounidense. Una historia en la que el fantasma no solo acechaba, sino que hablaba, atormentaba y, según la leyenda, asesinaba. Todo comenzó con susurros y sonidos sutiles. La familia empezó a oír extraños ruidos de arañazos en las paredes exteriores de su cabaña de madera. Al principio lo atribuyeron a los animales, pero los sonidos se volvieron más persistentes y extraños. Golpes rítmicos, el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo y un leve murmullo como el de una anciana cantando. Pronto, la actividad pasó de ser auditiva a física. Las sábanas eran arrancadas de las camas de los niños en mitad de la noche y sufrían pellizcos, bofetadas y tirones de pelo por una fuerza invisible. La hija menor, Betsy Bell, parecía ser el foco principal de la atormentadora entidad. Sufría ataques violentos, su rostro se contorsionaba de dolor mientras era golpeada por un agresor que nadie podía ver. Desesperado, John Bell confió su tormento a un vecino, rompiendo el secreto familiar. La noticia se extendió, y pronto la granja se convirtió en un lugar de mórbida curiosidad. Lo que los visitantes presenciaron fue asombroso. La entidad, que ahora se identificaba a sí misma como Kate, comenzó a hablar. Su voz, descrita como un siseo áspero y fantasmal, llenaba las habitaciones, participando en conversaciones, citando las escrituras con una precisión impecable y revelando los secretos más profundos de quienes la visitaban. Kate profesaba un odio virulento hacia John Bell, a quien llamaba Viejo Jack Bell, prometiendo atormentarlo hasta la muerte. El tormento físico de John Bell se intensificó. Sufría extraños episodios de parálisis en la boca y la garganta, sintiendo como si un palo invisible se le clavara en la mandíbula. Su salud se deterioró rápidamente bajo el asedio implacable de la entidad. En el otoño de 1820, después de 3 años de tortura, John Bell cayó gravemente enfermo. Una mañana, la familia encontró un misterioso frasco con un líquido oscuro en el armario de las medicinas. Kate se jactó a viva voz de que ella lo había puesto allí y que le había dado a John una dosis durante la noche. Cuando se probó el líquido en el gato de la familia,
el animal murió al instante. John Bell falleció poco después. La leyenda sostiene que la voz de la bruja llenó la casa de cantos triunfantes durante su funeral. Después de la muerte de John Bell, la actividad de Kate disminuyó gradualmente. Prometió regresar en 7 años y, según se cuenta, lo hizo atormentando brevemente la casa antes de desaparecer de nuevo, esta vez para siempre. Nunca se encontró una explicación racional para los fenómenos de la granja Bell. La entidad, fuera lo que fuese, cumplió su promesa. Había venido a por John Bell y no se fue hasta que su objetivo fue cumplido, dejando tras de sí una leyenda aterradora que ha perdurado durante 2 siglos, un oscuro capítulo en el folclore americano sobre un fantasma que no solo embrujó una casa, sino que dictó y ejecutó una sentencia de muerte. El Heraldo de Alas Oscuras, Point Pleasant, Virginia Occidental, 1966, en el corazón de los Apalaches, a orillas del majestuoso río Ohio, la vida transcurría con el ritmo lento y predecible de un pequeño pueblo estadounidense. Era un lugar de iglesias tranquilas, negocios familiares y una comunidad unida por generaciones de trabajo en las minas de carbón y las plantas químicas. La mayor fuente de misterio local era una antigua zona de almacenamiento de municiones de la Segunda Guerra Mundial, conocida por los lugareños como el Área TNT, un laberinto de búnkeres de hormigón abandonados y cubiertos de maleza que servía como un lugar popular para que los jóvenes buscaran emociones baratas. Pero en la fría noche del 12 de noviembre de 1966, algo ancestral y aterrador despertó en esas tierras olvidadas, y Point Pleasant estaba a punto de convertirse en el epicentro de uno de los fenómenos paranormales más extraños y ominosos del siglo XX. Esa noche, 5 hombres estaban cavando una tumba en un cementerio cerca de Clendenin, a las afueras de Point Pleasant. De repente, una figura oscura y de forma humana se elevó de los árboles cercanos y voló en silencio sobre sus cabezas. Los hombres, desconcertados y asustados, no pudieron dar una descripción clara, pero todos coincidieron en que no era un pájaro ni ningún avión que hubieran visto jamás. 3 noches después, el 15 de noviembre, el verdadero terror se manifestó. 2 parejas jóvenes, Roger y Linda Scarberry, y Steve y Mary Mallette, conducían por la carretera desierta que bordeaba el área TNT. En la oscuridad, junto a una antigua planta de energía, los faros de su coche iluminaron una visión de pesadilla. Eran 2 enormes ojos rojos y brillantes, de unos 5 centímetros de diámetro y separados por unos 15 centímetros, que los miraban fijamente desde la penumbra. Los ojos pertenecían a una criatura de casi 2 metros de altura, con una forma vagamente humana, pero con unas enormes alas plegadas a la espalda. No parecía tener cabeza, solo esos 2 hipnóticos globos carmesí que ardían en la oscuridad. El pánico se apoderó de ellos. Roger Scarberry pisó el acelerador a fondo, y el coche salió disparado por la carretera. Pero la criatura no se quedó atrás. Con un chillido agudo y metálico, desplegó sus alas, que abarcaban más de 3 metros, y se elevó en el aire sin esfuerzo aparente. Comenzó a perseguirlos, manteniendo el ritmo del coche mientras éste alcanzaba los 160 kilómetros por hora. Los jóvenes, aterrorizados, podían ver su silueta oscura planeando sobre ellos, sus ojos rojos fijos en el vehículo como 2 brasas infernales. La criatura los siguió hasta los límites de Point Pleasant antes de desviarse y desaparecer en la noche. Aterrados y temblando, las 2 parejas irrumpieron en la oficina del sheriff del condado de Mason. El sheriff George Johnson, un hombre pragmático, escuchó su historia. Conocía a los jóvenes y sabía que no eran dados a las bromas. La sinceridad y el miedo palpable en sus ojos lo convencieron de que habían visto algo. Regresó con ellos al área TNT, pero no encontraron rastro de la criatura. Solo un silencio inquietante que ahora parecía cargado de una nueva amenaza. Al día siguiente,
La historia apareció en el periódico local, el Point Pleasant Register. Un editor, buscando un nombre pegadizo, inspirado en el villano de la popular serie de televisión Batman, lo bautizó. Había nacido la leyenda del Mothman, el hombre polilla. Lo que podría haber sido un incidente aislado se convirtió en una epidemia de miedo. Durante los siguientes 13 meses, Point Pleasant y sus alrededores fueron asediados por avistamientos del Mothman. Más de 100 personas de todos los ámbitos de la vida, bomberos, pilotos, amas de casa y empresarios, informaron de encuentros con la criatura alada. Los testimonios eran asombrosamente consistentes. Una figura alta y oscura, con una envergadura masiva y, sobre todo, esos ojos rojos incandescentes que parecían inducir un estado de terror puro en quienes los veían. El Mothman no parecía ser una criatura agresiva. La mayoría de las veces simplemente observaba. Se posaba en los tejados de las casas, se paraba en medio de las carreteras o volaba en silencio junto a los coches, como si estuviera estudiando a los habitantes del pueblo. Pero su mera presencia era una violación de las leyes de la naturaleza, una intrusión de lo imposible en el mundo ordinario. Pronto, el fenómeno se volvió aún más extraño. Los avistamientos del Mothman comenzaron a ir acompañados de una oleada de actividad paranormal. Los residentes informaron de extrañas luces en el cielo, objetos voladores no identificados que se movían a velocidades imposibles. Los teléfonos de las casas sonaban con extraños zumbidos y voces metálicas, y los televisores y radios se encendían y apagaban solos. Y luego llegaron los hombres de negro. Testigos que habían visto al Mothman comenzaron a recibir visitas de hombres extraños, con piel pálida y rasgos faciales inexpresivos, que vestían trajes negros impecables y conducían Cadillacs negros relucientes. Estos hombres, que a menudo se identificaban como funcionarios del gobierno o de la Fuerza Aérea, interrogaban a los testigos sobre sus experiencias, pero sus preguntas eran extrañas y a menudo sin sentido. Su verdadera intención parecía ser la de intimidar, de advertir a la gente que dejara de hablar de lo que había visto. La ciudad, ya al borde del pánico por la criatura, se sumió en una atmósfera de paranoia y conspiración. Ya no se trataba solo de un monstruo. Era como si todo el tejido de la realidad se estuviera deshilachando en Point Pleasant. A medida que pasaban los meses, la percepción del Mothman comenzó a cambiar. Ya no era visto simplemente como un monstruo o un críptido. La gente empezó a sentir que la criatura era un presagio, un heraldo de una catástrofe inminente. El investigador y autor John Keel, que llegó a Point Pleasant para investigar los sucesos, teorizó que la zona era una ventana paranormal, un lugar donde las barreras entre dimensiones se debilitaban, permitiendo que extrañas entidades y fenómenos se manifestaran. Keel creía que el Mothman no era una criatura de carne y hueso, sino una especie de aparición sobrenatural, y que su presencia estaba intrínsecamente ligada al destino del pueblo. Un sentimiento de fatalidad se apoderó de Point Pleasant. Era como si la ciudad entera contuviera la respiración, esperando que cayera el telón en un acto final y trágico. El telón cayó el 15 de diciembre de 1967. Era una tarde fría y gris, en plena hora punta de la víspera de Navidad. El Puente de Plata, una estructura de cadenas de suspensión construida en 1928, que conectaba Point Pleasant con Gallipolis, Ohio, estaba atascado de tráfico. De repente, con un sonido ensordecedor, como el disparo de un cañón, uno de los eslabones de la cadena de suspensión falló. En cuestión de segundos, la estructura de acero se retorció y se partió, arrojando el puente, junto con más de 30 vehículos, a las aguas heladas del río Ohio. La catástrofe fue devastadora. 46 personas perdieron la vida, algunas por el impacto, otras ahogadas en el agua gélida. La tragedia sumió a Point Pleasant en el luto y la conmoción. Era el desastre que todos habían temido sin saberlo. Y entonces
ocurrió algo tan extraño como los propios avistamientos. Después del colapso del Puente de Plata, el Mothman desapareció. Los avistamientos cesaron tan abruptamente como habían comenzado. La criatura con los ojos rojos, el heraldo de alas oscuras, se desvaneció en la noche, su propósito aparentemente cumplido. La leyenda del Mothman se grabó a fuego en la identidad de Point Pleasant. ¿Qué era esa criatura? ¿Era un ángel caído, un demonio, una entidad extradimensional o simplemente una grulla mal identificada, como sugirieron los escépticos? ¿Intentaba advertir a la gente sobre el desastre inminente del puente? ¿O era, de alguna manera, la causa de ello? Las preguntas siguen sin respuesta, suspendidas en el tiempo como el propio puente antes de su colapso. El Mothman se ha convertido en un mito moderno, un símbolo del misterio que yace justo debajo de la superficie de nuestra realidad cotidiana. Para los habitantes de Point Pleasant, sin embargo, es mucho más que una leyenda. Es el recuerdo de 13 meses en los que su pequeño y tranquilo pueblo se convirtió en un escenario para lo inexplicable, una época en la que una criatura de pesadilla voló por sus cielos, observándolos con ojos rojos y ardientes, justo antes de que la tragedia golpeara el corazón de su comunidad. La noche en que la Navidad se hizo cenizas. Virginia Occidental, víspera de Navidad de 1945. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y una sensación de alivio y esperanza recorría la nación. En el hogar de los Soder, una familia de inmigrantes italianos, el ambiente era de celebración. George Soder, un hombre trabajador que había construido una exitosa empresa de transporte desde cero, y su esposa Jenny eran los orgullosos padres de 10 hijos. Esa noche, 9 de ellos estaban en casa, llenando la espaciosa casa de madera con la energía y el alboroto propios de una gran familia en la víspera de la fiesta más mágica del año. Marion, la hija mayor, había comprado regalos para sus hermanos pequeños con el dinero de su primer trabajo. Los niños más pequeños, emocionados por la inminente llegada de Santa Claus, habían suplicado quedarse despiertos más tarde de lo habitual. Jenny, cediendo a sus ruegos, les permitió jugar un poco más antes de acostarse en el ático, donde compartían 2 grandes habitaciones. Era una escena de perfecta felicidad doméstica, un retrato del sueño americano hecho realidad en los Apalaches. Pero mientras la familia Soder se preparaba para celebrar el nacimiento de la esperanza, una oscuridad silenciosa se cernía sobre su hogar, lista para consumir no solo su casa, sino también su futuro, en una noche de fuego y misterio que desafiaría toda explicación. La extrañeza comenzó poco después de la medianoche. El teléfono sonó, despertando a Jenny. Al otro lado de la línea, una mujer desconocida pidió hablar con alguien cuyo nombre Jenny no reconoció. Le dijo a la mujer que se había equivocado de número, y mientras colgaba, escuchó una risa extraña y un tintineo de vasos al fondo, como si la llamada proviniera de una fiesta ruidosa. Al volver a la cama, notó algo peculiar. Aunque era tarde, las luces del piso de abajo seguían encendidas, y la puerta principal no estaba cerrada con llave, algo inusual en su rutina. Lo atribuyó al descuido de los niños en su emoción navideña. Apagó las luces, cerró la puerta y volvió a dormir. Poco después, alrededor de la 1 de la madrugada, un fuerte golpe en el tejado la despertó de nuevo, seguido por un sonido rodante, como si algo pesado hubiera caído y rodado por el techo. Lo ignoró, pensando que era el viento, y volvió a quedarse dormida. Media hora más tarde, el olor a humo la sacó de su sueño de un salto. La oficina de George estaba en llamas. El caos y el pánico se apoderaron de la casa. George, Jenny y 4 de sus hijos, Marion, Sylvia de 2 años, a quien Jenny sacó de su cuna, John de 23 y George Jr. de 16, lograron escapar de las llamas que devoraban la casa con una velocidad aterradora. Una vez fuera, en el aire helado de la noche,
se enfrentaron a la horrible realidad. 5 de sus hijos seguían atrapados en el ático. Maurice, de 14 años, Martha, de 12, Louis, de 9, Jenny, de 8. La pequeña Betty, de 5, estaban en el piso de arriba, presumiblemente dormidos, mientras el fuego rugía debajo de ellos. Lo que siguió fue una serie de obstáculos tan inexplicables y frustrantes que parecían parte de una conspiración diabólica. George corrió a buscar la pesada escalera que siempre estaba apoyada en el lateral de la casa, su única esperanza para llegar a las ventanas del ático. Pero la escalera no estaba. Había desaparecido misteriosamente de su lugar habitual. Su siguiente idea fue acercar uno de sus camiones de carbón a la casa para subirse a él y alcanzar a sus hijos. Pero, inexplicablemente, ninguno de los 2 camiones, que habían funcionado perfectamente el día anterior, arrancaba. El agua de la lluvia en los barriles, que podrían haber usado para apagar parte del fuego, estaba congelada. Desesperados, intentaron llamar a los bomberos desde la casa de un vecino, pero la línea telefónica estaba muerta. Alguien tuvo que conducir hasta el pueblo para dar la alarma en persona. Para cuando el departamento de bomberos, compuesto en su mayoría por voluntarios y lamentablemente mal equipado, llegó a la mañana siguiente, la casa de los Soder no era más que un montón de cenizas humeantes sobre un sótano inundado. Los 5 niños se habían ido. La mañana de Navidad amaneció sobre una escena de devastación total. La familia, rota por el dolor, esperaba que los bomberos recuperaran los cuerpos de sus hijos para poder darles un entierro digno. Pero a medida que los hombres rastrillaban las cenizas, no encontraron nada. Ni un hueso, ni un fragmento de cráneo, ni rastro de los 5 niños. El jefe de bomberos, F.J. Morris, ofreció una explicación escalofriante. El fuego, alimentado por la madera de la casa y el carbón en el sótano, había sido tan intenso que había incinerado los cuerpos por completo, convirtiéndolos en cenizas. Las autoridades emitieron rápidamente los certificados de defunción, atribuyendo la causa de la muerte al fuego o asfixia y cerrando el caso. Oficialmente, la causa del incendio fue cableado defectuoso. Pero para George y Jenny Soder, esta explicación era impensable. No podían aceptar que un fuego, por intenso que fuera, pudiera borrar todo rastro de 5 cuerpos humanos. George había tenido la casa recién cableada y la había inspeccionado él mismo, por lo que la teoría del cableado defectuoso le parecía absurda. Así comenzó la búsqueda de por vida de una pareja de padres que se negaba a creer que sus hijos estaban muertos, convencidos de que habían sido secuestrados en la confusión de una noche de terror perfectamente orquestada. Las semillas de la duda no tardaron en germinar. Unos días después del incendio, un reparador de la compañía telefónica confirmó las sospechas de George. La línea telefónica no se había quemado. Había sido cortada deliberadamente en lo alto del poste. La escalera desaparecida fue encontrada en el fondo de un terraplén a más de 20 metros de la propiedad. Un vecino admitió haber visto a un hombre robando un aparejo de la propiedad de los Soder semanas antes del incendio. Una conductora de autobús que pasaba por Fayetteville en la madrugada de Navidad declaró haber visto a gente arrojando bolas de fuego a la casa de los Soder. En la primavera, cuando la nieve se derritió, Jenny comenzó a plantar flores en el lugar donde había estado su casa. En la tierra, encontró un pequeño objeto de goma dura y oscura, que un experto más tarde identificó como parte de una bomba de piña, un tipo de granada incendiaria utilizada en la guerra. La narrativa oficial se desmoronaba con cada nueva pieza del rompecabezas. Los Soder contrataron a un investigador privado, C.C. Tinsley, quien descubrió una serie de pistas inquietantes. Un vendedor de seguros local, que había intentado venderle a George una póliza poco antes del incendio y se había enfadado por su rechazo, fue supuestamente oído, admitiendo que el incendio por cableado defectuoso
era una tapadera. Tinsley también se enteró de un rumor que circulaba en la comunidad italiana. George Soder, un crítico abierto de Benito Mussolini, había sido amenazado por miembros de la mafia local. Las amenazas, según se decía, eran terribles. Tu casa se hará humo y tus hijos serán destruidos. Convencidos de que sus hijos estaban vivos, George y Jenny Soder dedicaron el resto de sus vidas y su fortuna a buscarlos. En 1952, erigieron una valla publicitaria gigante en la Ruta 16, a la entrada del pueblo. En ella aparecían las fotos de sus 5 hijos desaparecidos, junto con la oferta de una recompensa de $5,000, que luego duplicaron por cualquier información que llevara a su recuperación. El cartel se convirtió en un monumento sombrío y persistente, un recordatorio diario para la comunidad del misterio sin resolver que yacía en su corazón. A lo largo de los años, recibieron innumerables pistas, la mayoría de las cuales resultaron ser callejones sin salida, pero algunas eran lo suficientemente intrigantes como para mantener viva su esperanza. Una mujer de un hotel de Charleston afirmó haber visto a los niños en compañía de 2 hombres y 2 mujeres de aspecto italiano la mañana después del incendio. Dijo que parecían estar retenidos contra su voluntad. En 1967, más de 20 años después del incendio, llegó la pista más extraña y desgarradora de todas. Jenny recibió un sobre por correo, con matasellos de Central City, Kentucky. Dentro había una fotografía de un hombre joven, de unos 25 años, que tenía un parecido asombroso con su hijo Luis, que habría tenido esa edad. En el reverso de la foto, una críptica nota escrita a mano decía: Louis Soder, amo a mi hermano Frankie, y Lil Boys, A9031 32 o 35. La familia, conmocionada y revitalizada, contrató a otro detective privado para que investigara la pista de Kentucky. El detective fue a Central City, pero después de tomar el dinero de la familia, nunca más se supo de él. La fotografía se convirtió en la pieza central de su valla publicitaria actualizada, pero la identidad del joven y el significado del mensaje nunca fueron descifrados. George Soder murió en 1969 y Jenny en 1989. Se fueron a la tumba sin saber nunca qué fue de sus hijos, pero manteniendo hasta el final la creencia inquebrantable de que no habían muerto en el fuego. La valla publicitaria permaneció en pie hasta poco después de la muerte de Jenny, un testamento de más de 40 años, de la esperanza inagotable de unos padres y de un misterio que se ha convertido en una de las leyendas más tristes y desconcertantes de Estados Unidos. El fuego de la víspera de Navidad de 1945 no solo destruyó un hogar, encendió una pregunta que ha ardido durante generaciones. ¿Fueron Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty víctimas de un trágico accidente, consumidos por un fuego tan feroz que no dejó rastro? ¿O fueron secuestrados en la oscuridad de la noche, víctimas de una venganza siniestra, y vivieron el resto de sus vidas bajo otras identidades, sin saber que su familia nunca dejó de buscarlos? La respuesta, como los propios niños, se desvaneció en el humo de aquella noche de Navidad, dejando solo cenizas frías y un silencio que perdura hasta el día de hoy. 9 historias, 9 ecos en el tiempo que nos recuerdan que los monstruos más aterradores no siempre se esconden en la ficción. Son fantasmas de la historia, asesinos sin rostro y preguntas que, quizás, nunca tendrán respuesta. La oscuridad tiene memoria, y los misterios que hemos explorado hoy son prueba de ello. El viaje, sin embargo, no tiene por qué terminar aquí. Si sientes la misma fascinación por lo inexplicable, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Así, no te perderás la próxima vez que nos adentremos juntos en las sombras. Ahora, quiero saber tu opinión. Deja en los comentarios cuál de estas 9 historias te ha impactado más. ¿Cuál es el enigma que te perseguirá esta noche? Tu like nos ayuda a que estas crónicas lleguen más lejos, y compartir este video
es invitar a alguien más a cuestionar lo que creemos conocer. En pantalla te esperan otros misterios que aguardan ser contados, hasta que nos volvamos a encontrar en las sombras.